Vamos a arrancar con un par de conceptos. Todos sabemos qué es visión, ¿verdad? Y todos estamos claros qué es percepción. Ahí le voy a preguntar a uno de mi equipo, ¿qué es percepción, madre? Un objetivo. ¿A alguien se le ocurre algo más de qué es percepción? Les voy a leer qué es percepción. Dice la definición de percepción, dice que es el proceso cognitivo y activo mediante el cual el cerebro organiza, interpreta y da sentido a sus sensaciones recibidas del entorno a través de sus sentidos, es decir, la vista, todos los sentidos que tenemos, ¿verdad? Es un mecanismo subjetivo y selectivo y temporal que convierte estímulos físicos en información significativa. ¿Por qué arranqué por aquí? Porque es básicamente lo que quiero que empecemos a fundar las bases. Para hablar de IoT, yo sí necesito que tengamos claro un par de cosas. ¿Cuál es el objeto del IoT? Es básicamente eso. No solo que tengas una visión, sino que tengas una percepción. Como vieron ustedes, tener percepción es poder tener sentidos. Y con eso, yo tener información con el que tomar una decisión. ¿Correcto? Entonces, vamos a seguir con otras simples bases. Como les contó Herbert, el tema de hoy es exactamente la inteligencia operacional, impulsando la eficiencia energética con rentabilidad industrial con IoT. Pero para hablar de eso yo tengo que hablar del sistema nervioso industrial. Y esto nos va a llevar a analizar un par de cosas. Como les digo, es importante que vayamos las bases, porque hay unas bases bien importantes. Este dibujito creo que no se va a leer por donde ustedes están, pero ¿qué representa? Representa el iceberg del problema global de muchas cosas. Aquí está la crisis de energía, los cambios o desconexiones de alimentación eléctrica, la escasez de combustible, ¿cómo se llama? Ay, no, mira, ahí permítanme, ahí no leo. Dice, el desperdicio, ¿cómo se llama? Inundaciones, esto es todo lo que son deslaves y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero la realidad de esto es de que esta realidad viene por varias cosas. Realmente esa es la punta del iceberg, es lo que miramos. O sea, hoy miramos que hay inundaciones en Guate, que tenemos problemas de energía, y eso no pasa solo en Guatemala, pasa en varios lugares. Obviamente, tal vez la escala o ¿cómo se dice? El resultado es diferente, pero también pasa en Estados Unidos, también pasa en Dubái, también hay inundaciones, también hay deslaves, hay un montón hay escasez de energía. ¿Y por qué pasa? Es básicamente por todo lo que está abajo del iceberg, que es básicamente pobre distribución, no usar cosas renovables que podríamos, o sea, no aprovechar las oportunidades de energía renovable o de reciclado de las cosas, el sobreconsumo, el desperdicio de energía, la pobre infraestructura y ahí está el calentamiento global y la contaminación. Pero no sé si ustedes saben, aquí porque en Guatemala hay regulación, pero no es tan estricta. Pero realmente el simple hecho de yo ver humos blancos, humos muy negros, demasiado humo, eso es mala combustión, por lo tanto estoy desperdiciando energía. Es decir, no quemo la suficiente cantidad de combustible, por lo tanto lo estoy desperdiciando, o estoy quemando demasiado combustible que también lo estoy desperdiciando. Entonces así hay un montón de cosas. Y obviamente algunas de ellas, a pesar de que dice pobre infraestructura, algunas de ellas ustedes pensarán que no necesariamente es nuestra responsabilidad como entidades privadas. Aquí ya platicamos que algunas, no todas son entidades privadas, pero hay cosas que son parte del gobierno y cosas que sí son responsabilidad de nosotros. Entonces, todo lo que hemos visto respecto a las consecuencias de la crisis energética o similar,
Hay otro montón de cosas abajo que, si se dan cuenta, la mayoría de ellas es mal uso de la energía, o la desperdicio, o la sobreconsumo, o no la estoy aprendiendo a utilizar correctamente, o usar las oportunidades que tengo para hacerlas más eficientes. Otra cosa importante, ¿quién sabe qué es un PLC? Creo que todos sabemos qué es un PLC, y algunos de ustedes, como yo, por lo que veo, algunos tenemos las canas ya por ahí y todo. Algunos de ustedes creo que nos emocionamos el momento en que el PLC de verdad empezó a existir. Hace poco vi el post de un amigo de Turquía que hablaba sobre exactamente por qué es mejor o cuándo usar una automatización por relés y por PLCs, y cuáles son sus ventajas y desventajas. Y la verdad que fue un tema bien bonito de discusión con varias gente. Pero en resumen, lo que quiero decir es, yo cuando empecé a trabajar con el PLC me emocioné mucho. O sea, esa onda era una nave. O sea, cuando empezaron a salir que el diagrama de escalera, que no había que programarlo a pie, casi que el lenguaje máquina, que cada vez ese lenguaje de escalera era más bonito, más gráfico, había más funciones, empezó a alembrarle y hicimos a sacar un montón de cosas. ¿Saben qué otra cosa fue mega emocionante? Cuando empezaron a ver variadores con PID incorporado, pantallitas, las pantallitas que antes solo me daban cuánto pH o cuánta conductividad tenía un punto de proceso, ya tenían un lazo de control, ya podía hacer una cierta escalera dentro de eso. Fue una nave esa onda. Pero muchos de nosotros, digo de nosotros porque yo también lo pensaba mucho, pensamos que el PLC puede ser usado para monitoreo o puede ser usado para IoT, porque el término IoT es un término bien común ahora, o se escucha por todos lados. O sea, la base de todo es el IoT, que es el Internet of Things, y hay otros conceptos como IoT, OT, IT y un montón de cosas que tienen que ver con ellos. Mucho tiene que ver con la parte de informática, otra tiene que ver con la parte de automatización, pero en resumen la base es todas esas cosas que tienen la capacidad de estar en un sistema simbiótico conectados al internet. El IoT no es un sensorcito conectado al internet, no es ese termostato que le puedo conectar al wifi, eso no es IoT. IoT es mucho más que eso, es un sistema, ¿ok? Entonces, muchos de nosotros pensamos que el PLC era una forma de hacer el IoT, y yo no digo que en ningún caso se puede usar un PLC, pero sí les quiero dejar claro de que hay cosas, hay razones científicas y comprobadas por las que el PLC no es para IoT, y el IoT sí hace cosas que el PLC no puede. Primero, el PLC, ¿cuál es su misión? La misión de un PLC es que la máquina se mueva de A a B de la forma más segura, eficaz y posible. Óigase que es eficaz, no eficiente. Generalmente al PLC no le importa si se gasta más o menos cumpliendo para lo que fue programado, porque su trabajo es, ahí dice mover, pero digamos que no es mover, sino ejecutar alguna línea de código para que haga algo. Pero ¿por qué es eficaz? Porque él lo hace eficazmente, pero no eficientemente. Si fuera eficientemente, él trataría de ver, voy a gastar menos, voy a usar menos gente, menos tiempo. Eso no lo hace un PLC, no fue hecho para eso. ¿Qué otra cosa? Ahora vamos a ver, ¿por qué no es bueno para monitorear? ¿Por qué? Porque a él le importa el ahora. Eso es lo que a él le importa. Él fue hecho para que a él le importe el ahora, para que tú, yo y muchas otras gentes no tengamos que estar en la línea de producción viendo si la botella está tapada, si la botella va en el nivel que es, si realmente se le echó Coca-Cola o no, si realmente sellé la caja o no, si conté las cajas o no. O sea, el objeto de él no es monitorear, a él le importa el ahora, y principalmente no fue concebido para analizar data. Él no fue concebido para ver qué pasó el año pasado, qué pasó hace 10 segundos, qué pasó la semana pasada, qué está pasando ahora. O sea, él no fue hecho para hacer relaciones estadísticas, sino relaciones de control. Y la otra razón muy importante es que sus protocolos de comunicación
son cerrados generalmente, es decir, a él ni siquiera le gusta hablar mucho. O sea, no es que no pueda, pues algunos de ustedes pueden saber hasta mejor que yo cómo integrar PLCs de una marca y otra, pero también sabemos que si yo tengo Siemens S7 o Allen Bradley o lo que sea, es más fácil comunicar un Allen Bradley con un Allen Bradley y un Siemens con un Siemens. Si lo quiero hacer entre marcas es más complicado, y principalmente porque también los protocolos fueron hechos cerrados porque tienen que ser seguros. O sea, si hoy hackeo el PLC de una planta que hace bebidas, ustedes no se imaginan cuánto cuesta una hora de una línea de producción de una embotelladora que esté cerrada solo porque alguien hizo algo y no puedo producir ahorita. Es un platal para ustedes, platal. Igual como que si cambiémonos de escenario, que yo hackeo el PLC, que no funciona así, pero digamos que yo hackeo el PLC que controla la línea de transmisión eléctrica de todo el sector norte de Guatemala. Ustedes no se imaginan cuánta plata puede significar eso. Entonces, por eso mismo, todo esto es la razón por la que el PLC no puede hacer esto. Y la otra razón es que los protocolos de comunicación de un PLC fueron para ser pesados, es decir, yo mando mucha información en un instante, mando muchísimo. Ahora vamos a ver, el IoT, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su misión? Como vimos allá, es ser un detective y un científico. Él no mueve la máquina. ¿Qué hace el IoT? La escucha, la siente. Ahí puse escucha, pero básicamente son esos sentidos: escuchar, ver, sentir el sabor de algo. Digamos, cuando digo sabor sería alguna cuestión química, vamos a ver cuánto es el pH, la conductividad, la turbidez de algo, no para controlarla, sino para saber qué está pasando ahí. ¿Por qué es mejor para monitorear? Porque tiene una memoria gigante. Y cuando digo gigante, es exageradamente gigante. Más aún ahora con el IA. O sea, de verdad, todas las IoTs o se comunican con la nube o se comunican con bases de datos, que son enormes. O sea, yo no necesito ni siquiera dimensionar, pero créanme que la base de datos de muchas embotelladoras y fábricas en Guatemala son mucho más grandes de lo que ustedes creen, muchísimo más grandes de lo que creemos, y por esa razón ellos se enfocan mucho en su seguridad. Que yo venga un hacker y secuestre su base de datos de una fábrica es una catástrofe, porque hay muchas cosas ahí secreto adentro, de cómo yo opero, de qué voy a hacer, cómo manejo mi plata, cómo manejo mi gente, un montón de cosas. O sea, es una información bien valiosa. Y con la nube, ahí dice la nube, y con esas bases de datos, esa información es exageradamente grande. Y el IoT sí puede hacer patrones humanos, mientras que el PLC no. Esa es la razón por la que ustedes no ven que ninguna compañía, ni siquiera las que acabo de mencionar, que son las más grandes, está trabajando en volver un PLC más IA que otra cosa. No, porque el PLC fue hecho para ciertas cosas. Sí le van a poner ciertas cosas de Machine Learning o de AI Edge o lo que sea, de tomar decisiones en el punto de operación. Pero, ¿a qué le están apostando más al IA? A todo lo que es más operativo. Robots, empacadoras, despachadoras, todo lo que es más hacia el humano. Porque el PLC no fue concebido ni nos vamos a cambiar a que sea más humano cada vez, porque si no va a ser más inexacto cada vez, ¿correcto? Y otra cosa importante es que él sí es capaz de conectar los puntos. ¿Querías preguntar algo? Sí, en el PLC entran los robots. Sí. El sí, y como acabo de mencionar, no necesariamente, porque ahora cada vez, para comprender lo siguiente, hay un concepto que se llama AI, que es la inteligencia artificial, y hay un concepto que es Edge AI o Machine Learning, que son similares, pero no son lo mismo. Machine Learning, que es que la máquina aprende de ciertas cosas que pasan del proceso, de lo que está en su entorno, como lo dice su nombre, y para eso utiliza un poco de IA.
Pero ¿qué es Edge? Yo ponerle IA a esta camarita, por ejemplo, para decirle, mira, cuando este cuate se acerque, quitarle la panza, sin que le digas, sin que él te diga que le quites la panza. ¿Me entienden? Igual es pues, en el proceso industrial. Cuando pase tal cosa, vos con todos sus algoritmos, mirad, pasó esta otra cosa, analizar y tomar esta decisión, sin preguntarle a nadie, ni a otro PLC, ni a un operador, ni a un software, ni a nadie, y tomar decisiones inteligentes para ustedes. Entonces, básicamente eso es. Una cosa importante que quiero que definamos es, el PLC es el músculo que mueve la fábrica de hoy, es el músculo, es todas las extremidades que tenemos en nuestros cuerpos, y el IoT es el cerebro que nos dice cómo hacer que la fábrica sea mejor mañana. Eso es la diferencia, es una diferencia muy puntual. Y ustedes dirán, este cuate, saber de dónde se sacó esa información. Les voy a leer de dónde les estoy sacando esa información. Dice, todo lo que les conté está basado en estudios de la ISA y la IEEE, que dice que los protocolos de comunicación y los PLCs suelen hablar Modbus y Profinet más como dialectos que son dialectos antiguos y pesados. El IoT el IoT básicamente usa protocolos como MQTT, RedNote y similares, que son protocolos de distinta índole. Es decir, que ellos no esperan mucha información del otro lado para tomar decisiones. Es decir, gastan menos energía, los mensajes son más cortos y se envían más rápido y son como más inmediatos, ¿sí? Otra cosa importante de un PLC es que el PLC tiene que seguir su lógica, ¿a ustedes? O sea, él no va a poder pasarse de esta línea de código hasta esta línea de código si no pasa por todo lo que viene. Y ustedes podrán decir, sí, pero mi PLC es de 65 milisegundos, hace todo. Sí, pero en esos 5 milisegundos puede pasar algo, que créanme que no ha pasado. ¿De dónde viene todo el IoT? Viene exactamente de la necesidad de tener información para mejorar y para volver más preciso y eficiente lo que está pasando en este instante. En Guatemala producimos rápido, pero hay otros países que producen más rápido que nosotros. Digamos, Toyota necesita saber, cuando pone un motor, no solo que lo puso bien, sino que todos los sensores del motor están conectados de la forma correcta, roscados de la forma correcta, en el lugar correcto y con la capacidad de medir correcta. Y eso tiene que ser en un instante. Eso no lo puede hacer el PLC, porque el PLC está enfocado en poner el PLC, el motor, atornillar, o sea, decirle a todos los robots atornillarlo, conectarlo, pero al mismo tiempo no puede estar probando. Entonces, ambas cosas suceden en el mismo momento. ¿Me entienden? Vamos a seguir porque si no, no termino. Ahora vamos a empezar a entrar en la materia del tema. Vamos a empezar a entrar en esta materia. Hay un gap que dice que el gap de pérdida invisible es aproximadamente el 30%. Esto nos dice que el 30% de la energía se pierde antes que llegue a la línea de producción. Esta pérdida silenciosa impacta directamente tu rentabilidad, la de tus jefes y la de todos, porque representa un margen oculta esperando a ser recuperado. ¿De dónde me saqué esto? Esto tampoco me lo inventé yo. Según la Agencia Internacional de la Energía, la IEA, y sus informes de sostenibilidad del año pasado, el industrial dice que la industria global opera con un potencial de ahorro no aprovechado de hasta el 30%. Este porcentaje no es energía que se usa mal, es energía que se pierde en sistemas obsoletos y falta de monitoreo antes de que el primer producto toque la línea de producción. También nuestros amigos de Schneider en el Journal de Cleaner Production analizaron con varias compañías en conjunto, pero ellos publicaron el documento para la Global Energy Outlook de 2026, el mismo dato, avalado por varias otras entidades. O sea, lo que les estoy diciendo ahí no es mentira, eso sí sucede. Eso significa, mis estimados amigos, que nosotros estamos tratando de monitorear lo que nos gastamos cuando producimos, y hay que empezar a monitorear antes de empezarlo a gastar. Hay que empezar a tener datos antes de usar la energía.
Y cuando hablo de energía, o cuando hablo de activos importantes o claves, no hablo solo de energía eléctrica. Estoy hablando de vapor, estoy hablando de agua, estoy hablando de químicos, estoy hablando de un montón de activos para ti, o para la producción, o para la ejecución de varias cosas, que hasta puede ser papel, o incluso basura que quemas para hacer algo, que necesitas saber cómo usarla la forma más correcta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay operaciones ciegas. ¿Se acuerdan del concepto de percepción? Muchas de nuestras plantas no tienen percepción, por lo tanto tienen una operación ciega, sin visibilidad de datos. La decisión se basa en suposiciones, que para algún ingeniero me puede decir: me estás ofendiendo, porque eso es una suposición, me estoy diciendo que supongo. Yo tengo datos en mi tablita, sí, pero ese dato que tenés en tu tablita, lo más seguro es que está obsoleto, porque lo que escribió tu técnico ahorita ya pudo haber pasado un día, 2 horas, y te apuesto que no es el mismo. Por lo tanto, sí estás suponiendo, porque no estás tomando decisiones como un dato real, actualizado. Entonces, ¿qué es lo que te propongo? Que uses el IoT como sistema nervioso, es decir, el IoT como un sistema nervioso biológico. Te puse todos los ejemplos anteriores porque necesito que pienses que realmente la operación, y esto es un concepto que no es nuevo, la operación de producción, de distribución, de consumo, de comercialización, de concepción, de todo, se puede asimilar a cómo funciona un cuerpo humano, y cómo, en este caso, estamos hablando de cómo funciona el sistema nervioso. Es decir, tú necesitas que todo esto pase en tiempo real. Si a ti de nada te serviría que tu cuerpo te dijera: mira, tengo hambre, dentro de 2 horas, y ya se te bajó el azúcar y ya casi te desmayas. Si tu sistema nervioso fuera así de lento o de ineficiente, no estaríamos vivos la mayoría de nosotros. Entonces, lo que necesitamos es sensibilidad total, sensores conectados que permiten tomar decisiones inmediatas de forma optimizada y continua, con márgenes ocultos, o sea, para lograr que hayan márgenes ocultos no revelados. Y cuando digo márgenes, no solo es plata exactamente, ¿verdad ustedes? O sea, para los que trabajan con agua, ustedes saben cuánto cuesta tener agua útil para un proceso, sea potable, desmineralizada, lo que sea. No es gratis, no es sencillo tener el agua correcta para un proceso, también es bien caro. Entonces, todo ese tipo de cosas es de tomarlas en cuenta. Los órganos vitales, ahorita nos vamos a ir en unos pilares, que básicamente es lo que quiero dejar definido, son los pilares vitales de este tema, para un movimiento inteligente. ¿Qué les voy a proponer? Primero, quiero que ustedes conceptualicen la energía como la sangre de su proceso. Ya se vuelvo a repetir, ese es su proceso de producción, su proceso de comercialización, de distribución o similar. Es decir, el monitoreo inteligente de esta energía trabaja como sinergia con los órganos vitales de tu sistema, pero es como yo distribuyo esa energía. Este equipito que ustedes ven por ahí, allá lo van a poder ver atrásito, es un equipito que tiene esas capacidades y muchas más. Ahorita les voy a contar otras cositas. Y también quiero que pienses en el control de movimiento y o velocidad o similares como el pulso, es decir, la energía de la sangre, y esa sangre yo tengo que regularla con un pulso, ¿ya? Tiene que tener una cierta frecuencia. Ninguno de ustedes acá funciona bien si sentados tienen 120 de pulso diastólico, o sea, no nos funciona, pues. Ahí sentaditos ustedes deberían tener no más de 70. Si están en 120 es porque algo está mal, ¿ya? Algo está definitivamente muy mal. Entonces, básicamente de eso se trata. No solo es de ver cómo distribuye la sangre bien, sino a qué pulso la voy a distribuir. Y para eso, ¿qué hay? Por ejemplo, ahí estoy poniendo un ejemplo, hay varios, pero uno de los más claros es un variador de velocidad, un arrancador suave, por ejemplo, de Danfoss. Es el Mercedes de los variadores, de ustedes.
que también tiene un PLC embebido y cosas por el estilo. Pero ¿por qué les puntualizo esto? Muchos pensarán, un variador no es IoT. Sí, puede ser, por eso les explico, por eso les expliqué desde el principio. El IoT no es un equipito conectado a algo, es un sistema. Es decir, solo un variador no es IoT, solo un sensorcito de puerta no es un IoT, solo un sensor de ocupación no es IoT, solo un sensor de iluminación no es IoT, es un conjunto de todo. Ahora vamos a ver, también existen sensores ambientales. Gracias a Dios, también en Guate ya ha cambiado un poco esa percepción del confort y cosas por el estilo. Nosotros, por ejemplo, somos miembros de Green Building Council, que Green Building Council es la entidad más grande mundialmente. Hay varias, como House y cosas de varios lugares de Europa, hay varias similares, pero la más grande es Green Building Council, que fue creada en Estados Unidos y básicamente está hecha para premiar o fomentar la sostenibilidad y eficiencia en los edificios, edificaciones comerciales, industriales y residenciales, en cuanto al confort, consumo de energía, uso de los recursos, cuando construyo, cuando los mantengo y cosas por el estilo. Gracias a Dios, por eso las cosas han cambiado. Pero también en las plantas en donde ustedes están, y somos un poco más industria, también esto es relevante. Es decir, si es relevante la ocupación inteligente. Ustedes dirán, ¿para qué? ¿En qué me puede servir en una planta? Nosotros estamos trabajando con varias compañías y hoy sí ya es fácil de hacerlo, muy sencillo. En cómo yo uso este pedacito. Yo trabajo aquí, ¿cuánto tiempo estoy aquí? ¿Cuánto me tardo entre moverme de aquí hasta acá? ¿Cuánto tiempo me tardo en jalar la materia prima de aquí hasta acá? ¿Cuál es mi área donde yo me mantengo trabajando? Yo necesito monitorear todo esto. Ya existe la capacidad de, con una simple tarjeta, yo poder saber dónde se mueve una persona en todo el área. No necesito estarle diciendo, mira, marca aquí, marca allá. Yo con la simple tarjeta yo puedo ver dónde se están moviendo en el área de la planta. Y también yo puedo dar mapas de calor y puedo decir, mira, la gente en este proceso se mueve aquí, aquí y aquí. Vos tenés el aire aquí y no le está llegando a tu gente aquí, por eso se te duerme, por eso no trabaja, porque aquí les da calor, el aire está aquí y ellos están trabajando aquí, es donde se la pasa, y esta máquina se calienta y él le da un montón de razones para ustedes. Entonces así, esa es una de las razones. ¿Qué otra cosa? La calidad del aire. Es necesario monitorear varios gases. Hay un montón de gases que son relevantes y no me voy a poner a platicar de todo porque realmente hay muchas cosas que podríamos hablar, no me va a dar tiempo. O sea, es demasiada información para yo podérselas compartir en 15, 20 minutos. Entonces, básicamente, ¿qué es? Uno de los más relevantes es el CO2. Yo no sé si ustedes saben, pero ¿en cuánto creen ustedes que ya se les empieza a dar sueño con CO2? ¿Alguien sabe? ¿No tiene una idea? Aproximadamente entre 1000 y 1200 te empieza a dar sueño. Y créanme que hay un montón de gente o un montón de sitios de producción y ejecución de trabajos que están más arriba de ese nivel. Es decir, ustedes pueden, algún gerente de planta va a decir, qué huevones estos cuantos que no trabajan, qué pasmados, no se apuran. ¿Y qué es lo que pasa? La planta se la pasa con 2000 de CO2, van a tener hueva todo el tiempo, van a estar con sueño todo el tiempo, porque el CO2 está demasiado alto. Entonces, si yo no monitoreo ese tipo de cosas, la efectividad o la productividad nunca se va a mantener, va a ir decayendo. Entonces, ¿qué dirá mucha gente? Estos cuates no producen, van a meter 5 más. ¿Qué hice? Subir más el CO2 en lugar de bajar. Entonces, esos 5 más, hasta menos puede ser que produzcan que los 3 que estaban antes, porque hay más CO2. Y así hay otro montón de gases, usted que el formaldehído y otro montón de gases que se pueden monitorear para hacer más eficiente y confortable el lugar. Sí, y también más saludable. Ustedes, porque a mí de nada me sirve tener los 10 mejores pelones, pero si tengo un lugar que me los enferma y cada mes les tengo que dar para que vayan y los suspendo 2-3 días y que igual les tengo que pagar a ustedes. O sea, eso tampoco es eficiente. Por muy bueno que sea un trabajador o un ejecutor, si está enfermo,
Es igual que una máquina, si no funciona bien, no me es eficiente. Seguimos, el confort como métrica. Esto es para ir cerrando esta parte de ambiental, pero sí es importantísimo. Esa es la razón por la que Green Building Council y otras entidades de sostenibilidad y eficiencia quieren que tomemos en cuenta este confort como métrica, porque el confort es importante, amigos, para que el trabajador trabaje bien. Aquí en esta mesa, miren, debe de haber al menos 500 luces para que casi cualquier trabajo operativo tiene que haber 500 luces sobre la mesa. Y en una planta de producción, el rango correcto de iluminación tiene que estar entre 1000 y 500 luces, depende de qué voy a hacer. Y eso, créanme que no es tan sencillo de lograr. Y si inspeccionamos muchas plantas, muchas están bajo eso. ¿Eso qué me causa? Menos accidentes, más foco, más velocidad.